te va? ¿Qué tecnología esto, che? No sabía ni ponérmelo, ni ponérmelo. Te podés mover, Juan, ¿Sí? Bueno, gracias a todos los amigos y amigas, los compañeros, compañeras que han venido. A pesar del chaparrón, somos todos de Jaureche. ¿Así era el cantito? Algo así. Algo así. Bueno, no pudimos leer el libro, así que vamos a hacer una presentación del libro sin haberlo leído, porque recién acaba de llegar. Está sin abrir, inclusive, y está a la venta. Y es una compilación muy interesante porque, decimos, es una compilación que hace Juan José Giani, pero en donde escriben Adriana Puigros, Sebastián Artola, Juan Romero, Hugo Chumbita, Matías Rodeiro, Roy Williams, Sergio Rossi, Silvia Zaita, Roberto Retamoso, Horacio González, Patricio Loja, Guillermo David y Eduardo Tognoli. Diferentes puntos de vista, distintas tradiciones para acercarse a un pensador nacional, Arturo Jaureche, que el libro lo llama El Profeta de la Nación. Profeta entendiendo esas voces proféticas que había en la antigüedad, que denunciaban injusticias y que planteaban también una visión para el pueblo, ¿no? Anunciaban una regeneración, ¿no? Jaureche fue quien nos enseñó a pensar desde esta latitud, desde Argentina, un pensamiento nacional que nos permite visualizar mejor también las cosas que ocurrieron en la historia de nuestro país, pero también lo que ocurre en la actualidad. Por eso decíamos, un pensador vigente que nos puede ayudar también a pensar el presente, y de eso se trata. Lo decía recién Cecilia, este es un espacio que se ha convertido, más que en un ciclo de entrevistas con público, un espacio para debatir, para pensar, para reflexionar juntos. Y por eso es que te hemos invitado y gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación a ustedes, a la gente de SADOP, al Centro Político-Cultural, a Claudio Cherep también. Muchas gracias por esta iniciativa, así que acá estamos, con un gran gusto. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos para que nos cuentes cómo se inicia este trabajo, que fue un homenaje al cumplirse 40 años. Claro, claro. Yo el otro día citaba a Jorge Abelardo Ramos, que era un gran amigo de Jaureche, y Abelardo Ramos dijo una vez que 1974 había sido el año de la peste. Porque recordemos que en el 74, el 25 de mayo murió Jaureche, un 31 de mayo murió Carlos Mujica, el 1 de julio murió Juan Perón, el 31 de julio murió Rodolfo Ortega Peña, asesinado, y el 22 de septiembre murió Juan José Hernández Arregui. Entonces, Abelardo Ramos fue el año de la peste, ¿no? Porque era una especie de metáfora de lo que después pasó en la Argentina, ¿no? Entonces, nos pareció, de toda esa gama de posibilidades, elegimos hacer una jornada de homenaje a Arturo Jaureche por los 40 años de su muerte, y de esa jornada surgió este libro, ¿no? Que, bueno, en breve digo, ¿cuál fue el sentido de estas jornadas? Yo diría tres. El primero fueron jornadas que se hicieron en la Facultad de Humanidades y Artes. Elegimos un ámbito académico para hacer un homenaje a Jaureche. ¿Por qué? Porque el primer sentido de esta jornada fue tratar de introducir al pensamiento de Jaureche en una institución que es renuente a ese pensamiento. Si bien es cierto que en estos últimos años de kirchnerismo, la expresidenta, como decíamos recién, habitualmente mencionaba a Jaureche cuando hablaba, ¿no? Si fuera una especie de intelectual de la expresidenta, si bien esto es así, bueno, se ha creado una universidad, Arturo Jaureche, en Florencio Varela. Digo, si bien durante el kirchnerismo fue una figura más amigablemente tratada, en la universidad no es así. En general, Jaureche es una figura a la cual se le admite como un polemista, como un hombre punzante, ingenioso. No se lo considera un pensador. Entonces nos parecía importante que en la universidad, en ese ámbito, se lo abordara más respetuosamente. Jaureche tenía una frase que a mí siempre me interesó mucho. Él decía, yo pienso en las orillas de la ciencia. En las orillas de la ciencia, decía Jaureche.
Es interesante, ¿no? Las orillas de la ciencia, porque la idea de orilla supone alguien que está fuera del mar o de lo que sea, del río, en la orilla, pero pegado. Está fuera, pero en el borde, como queriendo entrar. Esa ambivalencia la tenía Jauretche, un hombre que efectivamente tenía una visión muy crítica de los intelectuales, o al menos de una forma de hacer vida intelectual, pero que era un hombre muy instruido, que conocía mucho, que criticaba, y que estaba en polémica con ese mundo también, ¿no? Y una polémica siempre es una forma de reconocer al otro, aún polémicamente. Entonces, bueno, nos parecía que era importante que la universidad le abriera las puertas más amigablemente a la figura de Jauretche, por una parte. Por la otra parte, quisimos evitar el rito, ¿no? Es decir, Jauretche es una figura que la tradición académica, digamos, la academia tradicional lo resiste, pero que a su vez el pensamiento nacional y popular, que él, digamos, aquel que reconoce a Jauretche como un ícono, lo lee ritualmente. Es decir, Jauretche tiene determinadas facetas y aspectos de su pensamiento que tienen que ser más consensuadamente conocidos. Es decir, me parece que también intentamos evitar la idea de hagamos un homenaje a Jauretche para decir lo que todos ya sabemos de Jauretche, y a veces decirlo mal. Entonces, por eso intentamos también que en las jornadas y en el libro tratar de indagar o de meternos en aquellos aspectos de Jauretche menos advertidos, menos valorados, y que también tienen que ser, nos parecía a nosotros, abordados de otra manera, incluso para nuestro presente, ¿no? Yo siempre digo que Jauretche o cualquier clásico tiene que ser estudiado en su actualidad y también en su inactualidad, es decir, en aquello que lo que dijo está vigente y en aquello que dejó de estar vigente. Porque cuando uno advierte lo que no está vigente de algo, tiene que pensar cómo hacerse cargo de esa no vigencia, ¿no? Entonces, ese fue un segundo objetivo de las jornadas y del libro, de las jornadas y del libro, mirar a Jauretche no en la mera apología, que es una cosa muy habitual en el trato con la figura de Jauretche, ¿no? Y el tercer objetivo fue convertir a Jauretche en un intelectual nacional. ¿Qué quiere decir con esto? Digamos, hay determinados pensadores de la tradición liberal, para decirlo rápido, que son intelectuales nacionales. ¿Qué quiero decir? Que son intelectuales que todos tenemos que leer, aunque no simpaticemos con ellos. Se va a citar un caso muy obvio, Domingo Faustino Sarmiento, que es una figura que en lo personal no me despierta simpatías políticas, pero al cual hay que leer detenidamente. ¿Por qué? Porque no se entiende la Argentina sin Sarmiento, ¿no? Bueno, con Jauretche no pasa eso con, digamos, los liberales, que se resisten a leerlo. Entonces, Jauretche no es un intelectual muy leído por los que simpatizan con esa tradición política a la cual él pertenece, pero muy poco leído por los que no comparten con él sus ideas políticas, lo cual es un problema. Entonces, ¿cómo romper esa barrera de que a Jauretche se lo lean o lo leamos los que nos simpatizan sus ideas? Entonces yo creo que un poco el objetivo fue tratar de erosionar esa resistencia y por lo tanto yo me di a la tarea de, en las jornadas y en el libro, invitar a figuras que no son peronistas, que provienen de otras tradiciones, de la izquierda, yo diría de cierto academicismo claramente no nacional y popular, no quiero dar nombres, pero en las jornadas y en el libro, bueno, solo menciono a alguien que todos más o menos conocemos, a las jornadas, pero no en el libro, por el cual por problemas de salud no pudo participar, lo invitamos a Carlos del Frade, ¿no? Que es un hombre que viene de las izquierdas, de izquierda, digamos, no gorilas, pero bueno, de las izquierdas. Y bueno, y hay otras 2 o 3 personas que en las jornadas y en el libro están sin pertenecer a la tradición política a la cual escribió Jauretche mayoritariamente. ¿Por qué? Porque nos parecía importante obligar, entre comillas, intentar, dicho mejor, de que
en una jornada sobre Jauretche viniesen figuras que tienen con Jauretche reparos, pero que sin embargo, por distintas razones, lo leen, en parte les interesa, y por eso los invitamos a participar, y de hecho accedieron y forman parte del volumen. Así que esos fueron, en breve síntesis, los 3 objetivos de las jornadas, los objetivos del libro, y que creo que en gran medida me parece que lo conseguimos, ¿no? Bueno, ya lo vendimos el libro, ya está ofrecido. Pero vos decías recién que Arturo Jauretche era negado en el mundo de la academia, esto es así, pero también hay otra manera de invisibilizarlo o neutralizarlo, que es convertirlo, también lo mencionaste, en un ícono. Citarlos, hay gente que acopia citas y habla con citas de Jauretche en cada momento, a pesar de que a veces están descontextualizadas esas citas. Claro. Sin embargo, esta tensión que se da con Arturo Jauretche, me parece que en la biografía de don Arturo también es la misma tensión que él vive con sus congéneres, con sus intelectuales. Él estaba en los bordes, pero también estaba vinculado con el seno de la intelectualidad. Recibe un prólogo de Jorge Luis Borges, y en algunos ensayos lo rescata Borges. Claro. A pesar de su pensamiento europeo, él dice, bueno, pero Borges fue criado así, de esa manera. Lo terrible es que un argentino que no fue educado en cuna anglosajona despierte interés, deseos y se fascine por el mundo europeo. Esa es otra argentinidad. Es decir, que él también sufrió esa tensión que se vivenció también en su obra y en su compromiso como político, porque él fue descubriendo todo esto. Él dice, me subí por derecha y me bajé por izquierda. Claro, claro. Bueno, varias cosas. Primero, como vos bien decías, el primer libro de Jauretche, el grueso de su obra, recordemos, lo escribe después del golpe del 55, ¿no? Su primera obra más conocida, que es Los Profetas de Odio y la Yapa, es de 1957, que es un libro. Los Profetas del Odio, ¿quiénes son? Son los intelectuales que participaron y avalaron intelectualmente el golpe del 55, Martínez Estrada, por citar uno. Esos son los profetas del odio, ¿no? ¿Del odio contra quién? Contra el peronismo. Pero su primer libro es bastante anterior, del 32, se llama Paso de los Libres, que es un libro que Jauretche escribe preso en Corrientes, porque Jauretche participa como civil de un levantamiento militar contra el golpe contra Irigoyen. De los golpes que intentaron Gregorio Pomar, ¿no? Que era un militar radical que se levanta contra Agustín P. Justo, ¿no? Irigoyen, hay un grupo de civiles que acompañan, Irigoyen cae preso, Jauretche cae preso y escribe Paso de los Libres, que es un libro muy interesante, escrito en lenguaje gauchesco, es un retorno a la gauchesca del siglo XIX, para defender a Irigoyen, ¿no? Para defender a Irigoyen y cuestionar la década infame. Y ese libro, que tiene un interés en sí mismo, es, como vos decís, está prologado por Jorge Luis Borges, que hay que recordar que votó Irigoyen, ¿no? Aunque única vez, ¿cómo que votó Irigoyen? Sí. Jorge Luis Borges formó parte, recordemos, de una vanguardia, de un grupo de vanguardia llamado el Grupo Martín Fierro, que se divide en las elecciones del 28. Hay un grupo que llama a votar a Irigoyen y otro grupo que no quería votar a Irigoyen, protesta, digámosle así, y ese grupo se divide y Borges es de los... Borges, que desde en su juventud tenía toda una visión, un interés por la literatura gauchesca, por el criollismo, en ese momento le escribe el prólogo a Jauretche. Después, Borges toma otro camino, ¿no? Más hacia el liberalismo occidentalista, por decirlo rápido. Pero es interesante esa complejidad de las personas, ¿no? Borges, al cual todos conocemos hegemónicamente por ser un intelectual antiperonista, supuestamente antirigoyenista, cosa que no fue, y renuente a un pensamiento como el de Jauretche, en su juventud no fue así. Uno. Y la otra cosa que vos decías, que es un tema que el libro trata, Jauretche es una figura que ha quedado capturada por el peronismo, ¿no? Jauretche, intelectual peronista, citado por la expresidenta, etc. Pero Jauretche tuvo estadios, ¿no?
primero, Jauretche de joven fue conservador, fue fugazmente simpatizante del Partido Conservador, por familia, digámosle así. Luego fue un activo irigoyenista. Una cosa que yo mencionaba el otro día, es notable cómo el radicalismo olvidó a Irigoyen. Es decir, ningún radical habla de Irigoyen. Lo cual es como raro, porque ¿por qué no reivindicar? Si los radicales que dicen, léeme Irigoyen, no sé qué defienden de Irigoyen, pero lo mencionan. Sin embargo, Jauretche lo tienen como lo tiraban al rincón, porque Jauretche luego accede al peronismo, pero es una mala idea renegar de Jauretche para un radical. ¿Por qué renegar de ese Jauretche que fue radical antes del peronismo, ¿no? Con ideas que a unos radicales reivindican, sin embargo, no lo hacen hablando de Jauretche. Luego, hay que decirlo, Jauretche tuvo muchas simpatías por la figura de Frondizi, muchas y fuertes. Y a propósito de esto digo otra cosa que en el libro también se menciona. Jauretche tuvo una relación bastante tensa con Perón, siempre. Bastante tensa con Perón. Recordemos que Jauretche durante los gobiernos de Perón era muy amigo de Mercante, Domingo Mercante. Él llega al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al Banco de la Provincia, por su amistad con Domingo Mercante. Mercante, recordemos que era el hombre que aspiraba a suceder a Perón. Era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mercante se opuso a la cláusula de reelección del 49. Ustedes saben que cuando se empezó a pensar la reforma del 49, en el origen no estaba prevista la reelección presidencial de Perón. No estaba, incluso Arturo Sampay, que fue el gran teórico de esa constitución, no estaba de acuerdo con la cláusula de reelección. Finalmente, bueno, la cláusula se introdujo y Domingo Mercante quedó bastante enojado con eso. Eso hizo, digamos, en esa onda llegó a Jauretche, por decirlo así. Jauretche siempre tuvo una relación con Perón bastante, oscilante. Siempre lo defendió, digamos, en los momentos donde la contradicción era Perón o oligarquía, Jauretche siempre estuvo al lado de Perón. Pero cuando Perón deja el gobierno en el 55, ahí aparece la primera diferencia importante, porque Perón, ustedes recuerdan, lo nombra delegado a John William Cook. Y es la única vez que Perón dice, si yo me muero, el hombre es Cook. Perón, recordemos, a Perón lo querían matar. No solo lo quisieron matar en el 55, sino que lo querían matar después. Y estábamos ya que a Perón lo mataran. Entonces Perón dice, si yo llego a morir, que no era una metáfora, que no era un imaginario, mi hombre es Cook. Y Cook es un hombre que, en el 50, ¿por qué lo elige a Cook? Porque Cook era como el intransigente, como el duro. Y Perón dice, usa esa famosa frase, hay que quilombificar el país. Se llama la resistencia activa. Y Jauretche no está muy convencido de eso. Jauretche dice, Jauretche le dice a Perón, pero general, usted no resistió del Estado y quiere que nosotros resistamos del llano. De ahí aparece la primera diferencia. La idea de la resistencia radical, ¿no? Porque radical en el sentido de pongamos caño, abramos el agua, resistencia civil contra el golpe del 55. Por supuesto, Jauretche cree que hay que resistir, la discusión es cómo. Entonces ahí aparece la primera diferencia, y donde Jauretche empieza a buscar una vía civil electoral contra la Revolución Libertadora. Y la encuentra en Frondizi, que además, Frondizi, recordemos, era radical, como él. Los dos venían de la intransigencia radical, solo que Frondizi permanece en el antiperonismo y Jauretche se suma al peronismo, ¿no? Entonces ahí aparece una diferencia, y Jauretche ve con mucho entusiasmo la figura de Frondizi y lo lleva a pensar como alguien que venía a suplantar a Perón, porque además nadie sabía bien qué iba a hacer Perón, es decir, qué iba a hacer de la vida política de Perón, exilado y con riesgo de muerte, ¿no? Por supuesto la simpatía le dura muy poco, es muy fugaz. Apenas Frondizi llega al gobierno, toma algunas medidas muy antipopulares, entonces Jauretche se desencanta de Frondizi rápidamente. ¿Perón le baja la candidatura a Jauretche, una candidatura que tenía? Bueno, ahí hay un problema. Jauretche intenta ser candidato alguna vez y Perón mucha bolilla no le da. Entonces fue una relación que no fue sencilla, ¿no?
Bueno, una cosa que también, yendo a esto de mirar, a los pensadores en su integridad. Recordemos que el libro más famoso de Jauretche, que es El Mediopelo, es un libro que Jauretche escribe en 1966. Jauretche siempre tuvo la obsesión del Frente Nacional. Hay que reconstruir el Frente Nacional, la idea de construir un gran movimiento donde estuviese la clase obrera, pero también la pequeña burguesía, el empresariado, el ejército, la idea del Frente Nacional, muy del peronismo, ¿no? En sentido, una idea clásica del peronismo, que es otra de las discusiones que se dan en la resistencia. En la resistencia, una discusión es: ¿se puede reconstruir el Frente Nacional después del 55? Y no todos piensan lo mismo, ¿no? Hay posiciones más de izquierda que creen que no, que ese Frente Nacional ya no es recuperable, al menos tal cual se lo concibió en el 45. Jauretche cree que sí, que es posible, y alienta eso. Ahora, en ese libro, El Mediopelo, donde la mayor parte de los militantes, los hombres que simpatizan con Jauretche, recuerdan la parte donde Jauretche se dedica a explicar la tilinguería de la clase media, digamos, la idea de: yo quiero parecerme al que tiene más que yo quiero ser como la alta burguesía. Si el texto donde Jauretche describe los comportamientos defectivos de la clase media. Ahora, el libro tiene una segunda parte donde Jauretche, que quiere recuperar a la clase media que criticó primero, es duro con Perón, ¿no? Dice: Perón también es responsable de la fractura del Frente Nacional, por su personalismo, por la burocratización del peronismo en su segundo gobierno. Dice: bueno, atención, si queremos recuperar el Frente Nacional, se lo dice a Perón, que está vivo Perón, o se lo está diciendo a Perón. Hay que corregir esos comportamientos que nos llevaron a perder el acompañamiento de ese sector, que él páginas antes había castigado duramente, pero luego de castigarlo dice: bueno, atención, efectivamente, es una parte del tejido social que tenemos que volver a soldar si queremos volver al gobierno, porque en definitiva recordemos que toda la discusión del 55 en adelante en el peronismo era cómo volver, cómo retornar al gobierno. Esa es la pregunta: ¿cómo en un contexto donde a Perón no se lo podía ni nombrar y donde efectivamente las clases dominantes buscaban distintas alternativas, la represión, alternativas civiles proscriptivas, Frondizi, Ilía, dictaduras, sin más, Onganía, bueno, ¿cómo volver al gobierno? Entonces esa fue un poco la discusión de la cual Jauretche tenía una posición, pero en la cual había otras, que también está reflejado en el libro. Al anterior mismo, la resistencia peronista, había distintas posiciones. Por ejemplo, la posición de Cook, menciona a Cook porque es una figura interesante también, va siendo la salida guerrillera insurreccional, al modelo cubano. La idea de que hay que construir una guerrilla, ¿no? La alternativa guerrillera. Cook se muere relativamente joven, entonces eso no termina de desarrollarse, pero efectivamente era la idea de hay que buscar un mecanismo más radical, tomando obviamente como referencia el modelo cubano, ¿no? Juan José, mencionaste el libro... Perdón si me doy más... No, está muy bien, dale. Dale. Mientras tomas vino, te hago una pregunta. Mencionaste el libro El Mediopelo, sí, uno de los libros más leídos, más conocidos, y en donde, como decías, en la primera parte hace una radiografía del medio pelo argentino, la clase media. Es el primero, ¿no?, que se asoma a hacer esta caracterización de la clase media. Te pregunto, en función de también nuevos ensayos que han aparecido en los últimos años, en donde ya se habla de clases medias. Si esta idea de clase media monolítica que planteaba Jauretche sigue teniendo vigencia en estos días. Bueno, yo creo que no. A ver, ¿qué digo? Creo que no. Sí y no. Es decir, yo creo que, digamos, una cosa interesante de ese texto es que es un texto que advierte lo inadvertido.
Sí, yo creo que porque el medio pelo es un clásico que ningún sociólogo debería dejar de leer, cosa que no ocurre. Muchos prestigiosos sociólogos argentinos nunca leyeron el medio pelo, aunque parezca mentira, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Jauretche, ustedes saben, Jauretche tenía para mí una gran virtud narrativa, para mí que le da una gran potencia a su forma de escribir y de pensar, que es el mecanismo del ejemplo, digamos, ejemplificar en la vida cotidiana. Eso tiene mucha efectividad expresiva. Eso no lo hace cualquiera. Jauretche es un hombre que ustedes, si lo leyeron, cuando decía algo, contaba el ejemplo del paisano de él, de Lincoln, de lo que le había pasado al tipo que compró la heladera en no sé dónde. Apelaba al ejemplo de lo que todos nos pasa en la vida cotidiana. Diríamos que hoy habría muchas ventanas. Habría muchas ventanas, pero apelando siempre a la ejemplificación. Entonces eso le daba una gran potencia para llegar al lector, pero por otra parte hay sociólogos a la que le parece un mecanismo como denigrador. No académico. Lo cual está mal, ¿no? O sea, es un tema que por eso decía al principio, hay que luchar contra eso. Entonces, bueno, Jauretche el medio pelo tenía esa capacidad, digo yo, de advertir lo inadvertido. ¿Qué quiere decir? De describir el comportamiento de una clase social, ¿no? Características de ese comportamiento sabemos que siguen funcionando, ¿no? Esa idea de esa especie de cierta especie de mecanismo presuntuoso, de querer ser lo que no soy, eso sigue funcionando. Ahora, lo que yo digo es que esa tarea que Jauretche se dio de descubrir en el sentido de escribir un libro y detenidamente describir esos mecanismos y cómo se originan, yo creo que lo más valioso de Jauretche hoy no es tanto lo que dijo, sino la vocación por entender lo que no se entiende, es decir, por tratar de describir o de preocuparse por las cosas que hasta este momento no han sido dichas. ¿Qué quiero decir? Hoy habría que escribir otros mediopelos. Es decir, hoy habría que trabajar, me parece a mí, en advertir cómo después de 50 años han ido pasando cosas por las cuales esos comportamientos son otros, no solo en la clase media, sino también en otras clases, ¿no? Por ejemplo, es un tema que, bueno, se ha comentado, pero es un tema central. Cuando nosotros hablamos de la clase obrera argentina no es la clase obrera del 45, del 60, es otra clase obrera. Hoy, que es todo un problema, cuando decimos clase obrera, bueno, ¿qué tiene de común un trabajador que gana 25.000 pesos o 30 y está preocupado por el impuesto a las ganancias con un trabajador que atiende es cajero en un supermercado y gana 6.000 pesos y trabaja 10 horas por día? La narrativa clásica uno diría la clase obrera. Bueno, ¿es la misma clase obrera? No, rotundamente no lo es. Lo cual no quiere decir que no se pueda construir un puente político, pero es político. No tiene que ver con la estructura económica, tiene que ver con la construcción política. Entonces, eso me parece que es un trabajo, que yo lo digo así rápidamente, pero requiere una teorización, un diagnóstico, un qué hacer con esa conformación de las clases. Entonces, me parece que esa actitud de Jauretche, decir, bueno, a ver, ¿cómo describir esto que está pasando? ¿Cómo describir el comportamiento de nuestras clases medias? Esa creatividad es lo que me parece que es lo que es más importante, Jauretche, más que el cómo la describe, que por supuesto es importante porque hay actitudes de esa clase media que todavía la seguimos viendo, por supuesto, pero yo creo que más valiosa es la vocación de Jauretche por, descubrir y detenerse en aquello que todavía no fue debidamente analizado. Eso para mí es esa actitud de Jauretche la que hay que reivindicar más, me parece. Y Arturo Jauretche, como uno de los pensadores de esta galería de pensamiento nacional, pero que proviene, como decías, de orígenes conservadores, ¿cómo se relaciona, cómo se vincula con otros que empezaron a pensar desde esta latitud, pero que vienen de tradiciones, por ejemplo, socialistas? Siempre se menciona a Manuel Ugarte como el socialista que
hizo la primera reflexión desde estos lugares, de Claro. estas geografías. Pero proviene precisamente Del socialismo. de otra tradición. Es decir, cómo se conjugan estas diferentes tradiciones que dan paso a una galería de pensadores que comienzan a pensar la Argentina, su problemática y también su salida, esa liberación, Sí. ese camino de liberación que se va a ir forjando, no solamente desde el pensamiento, porque ellos además se comprometieron con una lucha política y en el caso, por ejemplo, de Jauretche también fue funcionario. Claro, claro. Por ahí hay una cosa interesante que me gusta siempre decir, que es se ha hablado mucho en estos años de la transversalidad, ¿no? La transversalidad como que fue digamos, algo, el hecho de que todos, yo creo que es un dato ineludible, de que esto que se llama kirchnerismo está compuesto de tradiciones, de grupos, de sectores cuyo vínculo con el peronismo es lejano, ¿no? Siempre históricamente lejano. Ahora, si bien eso hay que analizarlo y es importante, si uno mira la conformación del movimiento peronista, fue de una transversalidad enorme. Es cierto que, digamos, los momentos son distintos, pero digamos, la confluencia en esa identidad naciente tuvo componentes absolutamente heterogéneos, del socialismo, del comunismo, del radicalismo, del Partido Conservador. Bueno, recordemos un dato que es no menor, el primer vicepresidente Perón, que se llama Hortensio Jamín Quijano, era alvearista, no era irigoyenista, como Jauretche. ¿Sí? Nosotros solemos pensar que los radicales que vinieron al peronismo eran radicales, eran irigoyenistas, intransigentes. De ninguna manera. Un sector importante de grupos alvearistas, inclusive el vicepresidente Perón, Quijano. Perón, recordemos que él intentó que el vicepresidente fuera Amadeo Sabatini, que era un radical intransigente de la provincia de Córdoba. Sabatini no la vio, digamos, no desconfiaba de Perón, entonces no aceptó, entonces Perón lo invita a Quijano, que era alvearista. Entonces, eso fue el peronismo en su origen, una confluencia de sectores muy diversos. Bueno, Manuel Ugarte fue embajador de Perón, embajador creo que en México o en Nicaragua. Fue un hombre, un activo funcionario del peronismo hasta que murió. Y Jauretche obviamente tuvo vínculos, generar vínculos amigables con esas intelectuales. Yo decía, el grueso de la obra de Jauretche es posterior al 55, entonces Jauretche, las referencias de Jauretche eran más bien gente que venía del marxismo hacia el peronismo, ¿no? Dije, fue muy amigo de Jorge Abelardo Ramos, que era un hombre que venía del trotskismo, bueno, de John William Cook, con el cual tuvo diferencias, como ya mencioné, de Juan José Hernández Arregui, que todas gente que en general venía de las izquierdas y llegaban al peronismo. Jauretche, digamos, nunca fue marxista, Jauretche nunca siempre se mantuvo una posición, digamos, en la cual nunca abrevó en el marxismo, como otros sectores de aquel momento. Si bien, bueno, también, yendo a esta idea de los momentos de Jauretche, ¿se acuerdan que en los 60, 70 apareció este término socialismo nacional, ¿no? Que fue un poco un término que acuñó Perón para intentar comprender un nuevo momento de la historia de la política mundial, que fue efectivamente la idea de que el socialismo avanzaba. Entonces Perón hablaba de socialismo nacional. Siempre se dijo que Perón usaba esa palabrita como una forma de, digamos, de capturar engañosamente a las izquierdas. Yo pienso que no. Perón creía que efectivamente el mundo marchaba a una forma de socialismo en la cual cada país tenía que tomar su forma, adaptarse nacionalmente a eso, y Jauretche que simpatizaba con esa fórmula, socialismo nacional, decía, bueno, atención, que el socialismo no oculte lo nacional, ¿no? Jauretche, que era un hombre del pensamiento nacional, nacionalista, decía, bueno, sí, socialismo nacional me gusta, puede ser, pero guarda, que lo de socialismo no tape lo de nacional, ¿no? Y de hecho, bueno,
volviendo a tu pregunta inicial, Jauretche tenía todo el tiempo vínculos con esos sectores y también tenía vínculos muy polémicos con otros. Jauretche fue un polemista, un hombre duro muchas veces en la polémica con los adversarios. A Martínez Estrada lo maltrata muchísimo en Los Profetas del Odio, a un hombre que también, que eso hay que revisarlo, con Martínez Estrada. Es cierto que Martínez Estrada es un hombre que fue antiperonista, que apoyó el golpe del 55, pero que luego revisó esas posiciones. Es decir, Martínez Estrada, siendo que era un hombre que formó parte de la intelectualidad que estuvo en contra de Perón, luego discute con otros antiperonistas, entre ellos con Borges. Es un hombre que hace una trayectoria así, bueno, el peronismo critica el peronismo, pero es, yo diría, hasta más duro con los antiperonistas del 55 que con el peronismo, ¿no? Hay un cambio ahí. Bueno, digo, está para pensar también cómo esto lo digo pensando en el presente, cómo aquellos con los cuales tenemos polémicas y discrepamos también vamos de posición, ¿no? Las figuras son figuras complejas, eso es importante también para la política, la complejidad de los personajes. Recordemos que estuvo a favor del golpe del 55. También Rodolfo Walsh, ¿no? Rodolfo Walsh, lo dijo él, acompaña el golpe del 55. Walsh, recordemos que venía de la Alianza Libertario Nacionalista. Entonces, cuando Walsh escribe Operación Masacre, no sabe lo que se va a encontrar. Ese libro, ese gran libro, Walsh no lo escribe para reivindicar al peronismo. No, es más, la investigación que él hace en Operación Masacre es la que lo empieza a acercar al peronismo. Cuando él descubre todo el proceso, bueno, más o menos la historia con los que la conocen. Entonces digo, sí, digamos, esa complejidad de los personajes, la manera en que la tendencia que uno tiene, y que no está mal, pero hay que verla en ese sentido, a encasillar una figura, ¿no? Entonces, hay figuras que son homogéneamente insoportables, digamos, que no, que dice, bueno, es insalvable. Y otras que no, que mutan, y bueno, me parece que también Jauretche, como vimos, una figura que, insisto, siempre defendió la causa nacional, siempre estuvo del lado correcto. Cuando el país se dividió en dos, Jauretche siempre estuvo en el lado correcto de las cosas, pero bueno, que también tuvo matices, ¿no? Juan José, cuando hablabas de lo que había ocurrido en el 55, cuando analizabas desde el punto de vista de Jauretche ese divorcio de los sectores medios del peronismo, y bueno, y lo que sucede del golpe y demás, parecía que estabas hablando también de estos tiempos, ¿no? Sin ser contrafáctico, porque bueno, Jauretche escribió en su contexto histórico. Jauretche también nos está dando, o el pensamiento jauretchiano puede arrojar luz sobre esta coyuntura que estamos viviendo, porque la idea también es pensar Jauretche en el día de hoy, ¿no? Claro. Es decir, ayudarnos a comprender la realidad actual. De cómo, por ejemplo, sectores medios o incluso sectores populares que fueron beneficiados por políticas terminan votando a quienes son sus verdugos. Claro. Bueno, a ver, eso habría muchas cosas para decir. Yo creo que una cosa que es muy importante para mí en este momento es, siempre importante, pero también en estos momentos, en los momentos que pasan cosas inesperadas, digamos. Es decir, yo creo que ¿qué sigo inesperado? Hay momentos de la vida política de un país donde ocurren cosas que exigen pensar de nuevo, ¿no? Lo que veníamos pensando, pensarlo mejor. Entonces me parece que este ciclo macrista que se acaba de iniciar, independientemente o además de que nos desagrada, nos exige detenernos a pensar cómo llegamos a esto, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí Jauretche tiene cosas que nos ayudan y cosas que no nos ayudan.
¿En qué sentido? En el sentido de que, ¿en qué sentido nos ayuda? En el sentido de que un proceso novedoso como el que estamos viviendo es un proceso que tiene, que hay que entenderlo, al interior de una serie histórica, es decir, hay cosas que están ocurriendo que rememoran hechos del pasado. Entonces cuando decimos, esto nos hace acordar al 55, efectivamente, en muchas cosas nos hace acordar al 55, y en otras cosas no tiene nada que ver con el 55. Entonces, yo creo que Jauretche nos ayuda en el sentido que nos permite ubicar al macrismo en momentos de la historia que ya conocimos, y por lo tanto podemos encontrar en ese pasado consejos, por decirlo de alguna manera, para ubicarnos en lo que está ocurriendo, ¿sí? Pero esto también tiene mucho de una radical novedad, o sea, algo que está pasando y que exige pensarlo en su diferencia, ¿no? Y ahí Jauretche nos presenta un problema. ¿Por qué? Porque yo decía un pensamiento es importante en lo que tiene de actual y también en lo que tiene de inactual. Entonces, una de las cosas que Jauretche tiene de inactual, y agregaría, en lo que el peronismo tiene de mirar la historia es de inactual, es suponer que la historia siempre corre a favor nuestro. Y eso no es así. Cuando yo decía esa frase, el mundo mata al socialismo, que era una idea muy fuerte en la literatura de los 60, es decir, la idea de que la historia corre a favor de las buenas causas, por decirlo de alguna manera. Una idea de la modernidad, claro. Un relato que se cayó. Claro, eso está demostrado que no es así. En los 60 el mundo fue a cualquier lado, menos al socialismo, todo lo contrario. Y bueno, y después pasaron cosas, ¿no? Pasó el menemismo y ahora pasa esto. Es decir, hay momentos donde uno cree que hay una especie de fuerza de la historia nacional que lleva a la reaparición de las viejas banderas y no. y no. Y agrego el siguiente dato. Y yo creo que en eso hay cosas que hay que estar más atentos, más cuidadosos, que es el de como Jauretche se detuvo a analizar la complejidad de la clase media, es importante analizar también la complejidad del sujeto popular. La complejidad del sujeto popular. Y bueno, que efectivamente es un sujeto que, como muchas veces en la historia, protagonizó luchas y acompañó momentos de grandes transformaciones. Hay momentos de la historia donde eso vive un reflujo o un cambio de pareceres, y efectivamente hay sectores populares que acompañaron al macrismo el 22 de noviembre. Entonces, eso explica tenerse a pensar qué pasó allí, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en la sociedad argentina? Y no, ¿qué está pasando con una mirada despectiva? Como diciendo, qué cabeza hueca. No, si eso va a ser, eso es muy fácil, decir, bueno, qué cabeza hueca. ¿Cómo no se dieron cuenta? Bueno, no, así no se piensa la política para mí. Más complejo, ¿no? No es que cómo no se dieron cuenta, es ¿dónde estuvo nuestro error para que no se dieran cuenta? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que no vimos? ¿Qué nos advirtió? ¿Qué cambio no mensuramos debidamente? Ahí está el punto. Entonces yo creo que ahí, en ese aspecto Jauretche mucho nos ayuda, porque Jauretche porque Jauretche murió en el 74. Jauretche ¿qué vio? Jauretche lo que vio es que en su vida política, cada vez que las mayorías populares votaban a Irigoyen y votaban a Perón. Es decir, acompañaban procesos nacionales y populares de cambio. Bueno, después pasaron otras cosas en la vida política argentina, ¿no? Que obligan a decir, bueno, a ver, efectivamente, seamos... No, la historia tiene flujo, reflujo, va y viene, y eso necesita que nuestro arsenal teórico político se renueve todo el tiempo. La historia tiene sus recorridos, pero sin embargo, y a pesar de la diferencia de época y la potencialidad que tienen y que cobraron últimamente los medios de comunicación, también él tiene varias miradas respecto de esto. Él acuña la frase de no es libertad de prensa, sino de empresa. De empresa, claro. La que buscan los dueños de
de los medios en ese momento, medios gráficos, ¿no? Claro. Pero ya echaba su mirada respecto de lo que ocultaban, de lo que visibilizaban y de lo que editorializaban a favor y en contra. Claro. Claro, yo el otro día te decía vos por la radio, una cosa que yo creo que Jauretche... Respecto a los medios hay dos cosas. Jauretche, yo creo que, también eso hay que decirlo, advirtió claramente esto que vos decís. También es cierto que el nivel de influencia de los medios de comunicación en la construcción de opinión pública hoy es mucho mayor que la época de Jauretche. Si Jauretche, diría más, Jauretche ¿dónde ponía más el énfasis? Más que en los medios de comunicación, en la escuela. Cuando Jauretche decía colonización pedagógica, ¿en qué estaba pensando? Estaba pensando en la escolaridad formal, en las cosas que le enseñan a los chicos en la escuela. Jauretche daba muchos ejemplos, ¿no?, de la escuela como mecanismo de transmisión del falso saber. Me falta el famoso ejemplo del mapa, ¿no? Decía Jauretche, bueno, en el mapa que los chicos de 9 años ven en la escuela, es el mapa del imperio, donde el norte, ¿por qué Estados Unidos está al norte y nosotros al sur? Y la América está en el costadito de abajo. Un mapa es una construcción política, no es que el mapa que no estudia no es un mapa científico. El mapa, ¿quién hace el mapa? El mapa lo hace el que domina geopolíticamente el mundo. Bueno. Entonces, en el sistema educativo está puesto el lugar del engaño, fundamentalmente. Hoy no es así, o no es tan así, en el sentido de que efectivamente hoy el nivel de concentración mediática, la construcción de empresas comunicacionales, tiene un nivel de influencia mayor que en la época de Jauretche, mayor. Y eso también es un dato. Ahora, yendo a tu pregunta, yo creo que una cosa que hay que reivindicar de Jauretche es esta idea de desconfiar de la palabra oficial, digamos, de aquello que aparentemente constituye sentido común. Eso me parece que eso está mucho en Jauretche, está mucho en Scalabrini, la idea de la Argentina aparente. A ver, esto que se está imponiendo, esto que se impone como un relato establecido. A ver, vamos a ver un poquito mejor. Vamos a ver, raspemos la superficie, a ver qué hay atrás de esto. Eso es muy importante ahora, siempre importante. Pero en un momento donde estamos a la defensiva, digámosle así, ¿no? Estamos en un momento donde estamos estamos quienes, los que defendimos al gobierno anterior, estamos siendo simbólicamente muy fuertemente agredidos. Sí. Ese criterio de, a ver, vamos a ver un poquito mejor esto, ¿no? Te decía que esto de la herencia recibida, a ver, para, empecemos de vuelta, empecemos de cero. A ver, revisemos los números, ¿cómo es? Esa idea jauretchiana de no demos nada, no dejemos no demos por sabido lo que el poder quiere que le damos por sabido. Eso es muy importante en este momento y eso es bien de Jauretche. Juan José, te decía que ahí es cuando se convierte en el gran refutador, ¿no? Con el manual de Sonceras. Ahí es cuando empieza a refutar esas ideas que son la producción del sentido común, y de frases que no se discutían y que él empieza a refutarlas, a discutirlas, a desentrañarlas. Exactamente, la soncera es eso, ¿no? La soncera son, bueno, como él iba como las sonceras, son como verdades más, verdades que vienen del más profundo de la historia, civilización y barbarie, la principal, y Jauretche las va, diríamos hoy, deconstruyendo, ¿no? Las va descomponiendo para mostrar su falsedad, ¿no? Pero esa idea de la soncera, el espíritu jauretchiano tiene que estar vivo todo el tiempo, porque aparecen nuevas sonceras. Entonces, en un momento donde estamos viendo o el intento de que emerja un nuevo relato, que es lógico, todo proyecto político tiene un relato. No le pidamos al macrismo que no construya el propio. Si lo va a seguro va a intentar construir. Es más, si no lo construye está en un problema. Ojalá no pueda construirlo, porque no hay ningún proyecto es duradero si no construye su propio. ¿Qué quiere decir un relato? Aquello que explica por qué es necesaria la irrupción de ese proyecto en la historia. Eso es un relato. Hay algo que dice, bueno, por todo esto que ha venido pasando, la Argentina necesita que vengamos nosotros. Eso es un relato. Todo proyecto político lo ha tenido.
por lógica. Ahora, uno tiene que estar, quienes discrepamos con ese proyecto político, tenemos que tener la posibilidad de marcar los puntos ciegos, las imposturas de ese relato. Y en ese sentido, la actitud de Jauretche es muy... Porque hay una cierta... A veces tenemos la tendencia a debatir a partir de la aceptación de ciertas cosas, y yo creo que esas cosas hay también mantener un espíritu crítico, ¿no? Y no es sencillo, porque bueno, todos sabemos que, como decían recién, en un contexto de hegemonía, ¿no? Hoy las voces discrepantes han sido apartadas en buena medida. Bueno, habrá que buscar la forma, pero mantener el espíritu de resistencia crítica sobre eso, ¿no? Bueno, ya que hablaste de debate, vamos a hacer un debate con todos los amigos y amigas que están presentes. Dale. Y vos sabés que es una entrevista con público y el público quiere preguntar y claro, quiere debatir, y esta es un poco el sentido de generar este tipo de espacios. Está agazapado. ¿Te parece? Dale. Juan, yo te corro un poquito de Jauretche, aunque tiene que ver con esto también, pero te lo dije antes en la mesa que te lo iba a preguntar, algo dijiste recién de replantearnos el tema de los errores y lo escribiste ayer en página 12, donde planteabas deberíamos revisar en qué nos equivocamos. Sí. Bueno, yo te pregunto para vos, ¿en qué nos equivocamos? Bueno, eso vale 2 libros. ¿Los vas a venir a presentar? No, bueno, qué sé yo creo que hay muchas cosas. A ver, yo creo que hay 2 cuestiones. Por ejemplo, digo cosas que me parece que es un tema políticamente importante, ¿no? Y lo digo también viendo lo que pasó ayer en Brasil. América Latina tiene una característica. Si uno estudia la política latinoamericana, y de alguna manera la he intentado estudiar, la política latinoamericana tiene la siguiente característica, que esto es un problema, ¿no? para el cual no tengo ninguna solución, aviso, que es, 1, la centralidad de liderazgos muy fuertes. Y esos liderazgos fuertes han coincidido con grandes transformaciones. Si uno mira la historia de América Latina, ha habido grandes líderes, y esos líderes han garantizado, digámosle así, la contundencia de esos procesos políticos. Bueno, el caso de Argentina, bueno, Perón sabemos, pero podríamos marcar. Y en los últimos años, ¿qué advertimos? Hemos advertido a liderazgos muy fuertes: Hugo Chávez, Evo Morales, Lula, Néstor Kirchner, Cristina. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Esos liderazgos, que han sido insustituibles, han tenido muchísimas dificultades para transferir. Y eso, empecemos por básico. El caso de Perón. Perón, uno puede decir a esta altura, sin dudar, no logró resolver el problema de sucesión, lo resolvió mal. ¿Qué tenía que haber hecho? No sé qué tenía que haber hecho, pero lo que se intentó no funcionó. Y creo que en América Latina está pasando eso. Le ha pasado a Chávez con Maduro, le ha pasado a Evo Morales, que tuvo que hacer un plebiscito para ir por un 4º mandato, que es mucho tiempo, ¿no? Es un tiempo, vamos a decir, una explicación. 12 años y medio de gobierno es mucho tiempo. Luego el kirchnerismo, yo digo lo siguiente. Primero, lo dije cuando presentamos el libro Filosofía del Kirchnerismo, el kirchnerismo marcó un hecho que es único en la historia argentina. Eso ya está, ya está, eso es irreversible. ¿Qué es? Es la primera vez, fue hasta altura, digamos, fue un proceso que por primera vez en la historia política argentina gobernó 3 mandatos. No duró nunca, ¿no? No ocurrió el gobierno de Irigoyen, porque Alvear no era Irigoyen, no ocurrió con Perón, no ocurrió con Menem, es decir, nunca en la historia política argentina un proyecto político duró 12 años. Eso es eso habla de la potencia de un proyecto, ¿no? Ahora, luego presenta
la contracara, que es que 12 años y medio es mucho tiempo. ¿Qué quiere decir mucho tiempo? Quiere decir que las sociedades, en mi modesta opinión, cuando un proceso es tan prolongado, razona de la siguiente manera, creo yo. Todo lo que ese proyecto logró, en un momento es incorporado como un patrimonio social. Es decir, todo lo que el kirchnerismo realizó de bueno, la sociedad en un punto lo considera un derecho adquirido. Y todo lo que ese proyecto político no logró corregir o mejorar, empieza a ser una deuda que se supone una deuda ilevantable. Porque la pregunta es, lo que un gobierno no hizo en 2 años y medio, ¿por qué lo va a hacer después? Y yo pienso que eso pesó mucho en las elecciones del 22 de noviembre. La idea es decir, bueno, todo aquello que el kirchnerismo veníamos a reivindicar, bueno, eso ya está. Ya está hecho, ya fue reconocido electoralmente en 2007 y 2011. Y todas aquellas cosas que el kirchnerismo no logró corregir, no logró mejorar, yo dije, bueno, pero si después de 2 años y medio eso queda como un saldo pendiente, ¿por qué esperar que se va a lograr mejorar? Yo creo que hay un tema que para mí pesó mucho en la elección. Ustedes todos diríamos, bueno, pero ¿quién podía suponer que Macri iba a venir a reparar lo que el kirchnerismo dejó sin hacer? Bueno, eso es otra historia. Eso es otra historia. Las sociedades eligen en base a lo que tienen en cada momento. Pero ahí hay un problema, ¿no? Y hay un problema también, y agrego, volviendo a lo que decía al principio, y la transferencia de liderazgo, ¿no? Digamos, ¿cómo resolvió Cristina su sucesión? Y no sé si el camino elegido fue el mejor. Digamos, ¿cuál era el otro? No sé si había otro. Pero evidentemente no fue la mejor opción, ¿no? Entonces pensé que esas son algunas de las razones que yo señalaría. Y también digo algo respecto a lo que dije antes sobre Jauretche. Yo creo que en el fondo, ninguno de nosotros y casi ninguno de los militantes de Frente para la Victoria creía que Macri podía ganar la elección. Entonces dijimos, este tipo no puede ser nunca presidente. Entonces, por eso en la campaña electoral no existió la campaña electoral de Frente para la Victoria. No existió. Entonces, que hemos militado en campaña y conocemos algo de campaña, una campaña de reglamento. ¿Cuándo empezó la campaña? Empezó el 25 de octubre, cuando todos empezamos a dar cuenta que Macri sí podía ser presidente. Entonces ahí salieron la energía, salió la gente, salimos todos de abajo de la baldosa, salió la militancia, así bueno, Macri no. Entonces, así fue la campaña. Y era medio tarde ya, porque habíamos perdido la provincia de Buenos Aires, y porque el macrismo venía con todo el impulso, al contrario, el impulso de decir, el impulso ganador. Entonces esta idea de que, yo me acuerdo siempre del 83, ¿no? No sé si se acordará cuando fue la elección de Alfonsín, no quiero comparar a Alfonsín con Macri, ¿no? Pero a nadie le pasaba por la cabeza que el peronismo podía perder la elección. Era impensable que el peronismo perdiera. Por esta idea de que, bueno, somos la mayoría, ¿no? La historia, venimos de lo más profundo de la historia, somos el movimiento político de las masas populares. Y no aprendimos la elección, perdimos con Alfonsín, y en esta elección pasó algo parecido, no había debida, hubo subestimación a Macri, se lo subestimó, diciendo, bueno, este es un cheto nacional de Buenos Aires, no, este tipo no sabe hablar, es un vago. Y bueno, el vago nos ganó la elección. Entonces hay un problema y esto lo digo para el presente, ¿no? Atención, que a nosotros nos disguste un proyecto político no quiere decir que no tengamos que estar muy atentos a sus fortalezas. Nada, algunas de las razones. Yo creo que digo otra, y termino con esto, que para mí es muy importante, que es que una elección presidencial la gana o la pierde la economía. Una elección presidencial la gana o la pierde la economía.
Entonces, si bien es cierto que la herencia que dejamos, la herencia que recibe el macrismo es la mejor herencia por lejos que haya recibido cualquier gobierno democrático desde el 76 a la fecha, es verdad que el segundo mandato de Cristina, comparado con el de Néstor y con el primero de ella, en lo económico, fue muy inferior. Fueron 4 años de un crecimiento bajo, de creación de empleo baja, y bueno, con problemas que no pudimos resolver, como es el tema de la inflación, que es así. Entonces yo creo que eso pesó también. Sí, bueno, como diciendo, yo creo que nuestro segundo mandato en lo económico, y comparado con los 2 primeros, crecimiento tasa china, generación de empleo, baja de la pobreza, etcétera, yo creo que bueno, esto me parece que también pesó en la elección, ¿no? Son 2 o 3 cosas que se me ocurren en principio decir. Hola, ¿qué tal, Juan? Mira, hola, ¿qué tal? Nada, una cosita así muy... Creo que en algún punto lo tocaste, yo vuelvo a Jauretche, pero me interesaría alguna reflexión acerca de la relación de Jauretche con la izquierda, sobre todo en el 73-74, claro, donde, digamos, aparece una izquierda peronista muy fuerte. Bueno, yo creo que fue una relación de Jauretche muy respetuosa con las izquierdas en general, con las izquierdas, bueno, con las antiperonistas eran muy pocas, Jauretche mucha bolilla no le daba, pero con las izquierdas, una relación muy respetuosa, muy amigable. Jauretche era muy amigo, ya lo mencioné, de Abelardo, Abelardo es el que lo vincula con la historia. Jauretche llega tarde a la historia. Jauretche, nosotros lo conocemos por historiador, pero no, Jauretche no era, llega a la historia justamente con Abelardo Ramos. Después podemos hablar un poco de la visión histórica de Jauretche. Solamente cito un dato, ¿no? Un dato de color, pero para hablar de cómo cambian los personajes, ¿no? Jauretche, cuando escribe Paso de los Libres, en el 32, reivindica la batalla de Caseros, reivindica la derrota de Rosas. ¿Por qué? Porque él venía del Partido Radical y la formación histórica del Partido Radical no era rosista. Porque los radicales, eso lo dice en un artículo del libro, los anti-irigoyenistas lo acusaban a Irigoyen de ser un dictador como Rosas. Entonces los radicales se corrían del vínculo con Rosas. Decían, no, nosotros con Rosas no tenemos nada que ver. Y el radicalismo no era rosista, digamos. Jauretche, que por lo tanto tampoco. Y el 32 reivindica la batalla de Caseros. Y después dice más adelante, cuando en la segunda edición del libro, lo reescribe al libro, dice, bueno, cuando yo aprendí más de historia, dice, me di cuenta de las portadas y la figura de Rosas, etcétera, y bueno, finalmente termina siendo un gran defensor de Rosas, ¿no? Pero bueno, quiero decir, vuelvo. Abelardo Ramos, Hernández Arregui, tenía incluso con el propio Cook, con el cual tenía unas diferencias de una relación muy, muy amistosa. Y él tenía él tuvo una, ahí dice esa frase cuando dice yo me subí por la derecha y bajé por la izquierda, porque bueno, porque él tiene mucho entusiasmo por los grupos juveniles, no sé si te referís a ellos, los grupos guerrilleros, Montonero, etcétera. Jauretche ve su movilización y su participación en el Lucha y Vuelve y digamos, la renovación que implicaba el peronismo. Él acompaña mucho ese proceso. Pero bueno, la gran diferencia de Jauretche es bueno, el hecho de que hayan mantenido la violencia después del 73, ¿no? Eso dice, bueno, no, Perón ahora ya está, Perón volvió, estamos en el gobierno, hay que bajar las armas, ¿no? Esa es la diferencia, bueno, que fue una gran discusión de la época, y Jauretche ahí no, obviamente no está de acuerdo, no está de acuerdo para nada con la política, digamos, de los grupos de la izquierda peronista que deciden continuar que no son todos por otra parte, ¿no? Que deciden continuar con la lucha armada después del 25 de mayo del 73. A mí me gustó esta idea que vos traés de la nueva configuración de un sujeto social popular, ¿no? Y de que cómo de alguna manera en este nuevo contexto, con todos estos desafíos que están planteados de hecho,
desde una derecha que avanza, hay una propuesta del campo popular, desde un partido que quiere representar el campo popular, que obviamente no logra seducirlo, que no, o por lo menos en lo electoral, ¿no? Yo me siento como con mi hijo tratando de convencerlo que deje el videojuego y que cambie por un libro, ¿no? O sea, es como una propuesta imposible en estos tiempos. ¿Vos cómo crees que este desafío, qué caminos puede llegar a encontrar como salida? De alguna manera hay Cristina ahora con todo el liderazgo que de alguna manera sigue teniendo, tira ya algunas puntas, ¿no? Esta propuesta de un... ¿Se escucha? Cristina dijo muchas cosas interesantes, ¿no? Pero para mí dijo una que es, en términos políticos, es muy importante, ¿no? Y más dicha por Cristina, que sabemos que es una persona de un carácter, ¿no? Digo que de definiciones fuertes, su discurso lo fue, y ella dijo, le dijo a los militantes, a la gente que estábamos allí, no se enojen con el amigo y con el vecino que votó a Macri. Eso es muy importante, eso es clave en este momento, eso es clave. Y eso además no es lo que está pasando, no es lo que está pasando, seamos realistas, no es lo que está pasando. El grueso de nuestra militancia está enojada con la gente que votó a Macri. Entonces, si ese es el temperamento, estamos al horno. Es así de sencillo. Hay dos cosas para mí son muy... Yo puse una... Digo dos cosas. Yo puse y escribí un texto que vos decías, ¿no? Y puse esto de la autocrítica. La autocrítica también la tiene que hacer Cristina. Esto lo quiero decir. La autocrítica no es la autocrítica, es la autocrítica también de la conductora del espacio. Porque cuando el medio pelo, Jauretche, escribe el medio pelo y le dice, le habla a Perón. Le dice, general, pa. Entonces, esa idea de que alguien que tiene un gran liderazgo no tiene por qué recibir la leal, sincera, pero explícita observación respecto a algunas cosas que pasan, es una idea complicada. Entonces, esa idea, y yo cuando ponía la autocrítica, mucho, no, pero ¿cómo la autocrítica? No, ¿cómo? Digo, no, si nosotros pensamos que vamos a volver al gobierno como nos fuimos, olvidémonos, no va a pasar, no va a ocurrir. Porque el mero fracaso del macrismo vamos a hacer la opción nosotros, eso no es cierto, puede no pasar. Puede ser Massa, digo. ¿Eso qué depende? Depende de que uno mire para adentro y a ver qué cosas hay que corregir. Esto es muy importante. Lo que pasa es que también es cierto, y esto es para mí, esto marca el momento que estamos viviendo. Como la agresión que estamos recibiendo es tan fuerte, es tan brutal, ¿no? Yo diría, está más brutal de lo que uno esperaba, porque como le está yendo mal a la economía del macrismo, ellos han decidido tirar con toda la artillería que tienen hasta meter la presa a Cristina. No sé si van a llegar, pero es una carta que están barajando. ¿Eso por qué? Porque ellos creían que el modelo neoliberal en 4 meses le iba a ir mejor que lo que le está yendo, aunque parezca mentira. Ellos creen eso. Entonces, como no está pasando eso, empezaron a tirar con... Entonces, es muy difícil hacerse una autocrítica cuando el adversario te está tirando con todos los cañones, todos los días. Pero bueno, eso depende, ahí necesitamos... Ahí se ve la calidad de los dirigentes. ¿Qué quiere decir con esto? Uno, los dirigentes que primero ponen la cara, que no abundan lo que ponen la cara, no abundan, ¿no? Lo que dicen, bueno, a ver, nosotros vamos a defender lo que hicimos, pero por otra parte defenderlo bien, defenderlo con criterio, defenderlo con vocación de reconocer los defectos. Pero yo creo que ahí hay una cosa que es muy importante. Y lo segundo, que eso empezaba la respuesta, hay que tender puente con la sociedad. ¿Y si tender puente con la sociedad?
hablar, escuchar al que tomó un camino diferente al nuestro. Y en el balotaje había dos caminos, digamos. Era uno o el otro. Entonces, ¿quién es? El otro día contaba una experiencia muy jaurechiana, que era estaban pasando el acto de Cristina por televisión en un bar, lo estaban repitiendo, ¿no? Entonces estaba una señora que estaba de espalda, no le vi la cara, pero era fácil ver su pertenencia de clase, y un lustrabotas, ¿no? Entonces el lustrabotas le lustraba el zapato, qué sé yo, y le dice a la señora, ¿cuánta gente, eh? Y la señora le dijo, tantos pagados. Claro, cuando alguien dice eso, vos tenés ganas de partir hacia la cabeza. Digo, ¿qué puedo hablar yo de esa señora? Eso no surge, ¿no? ¿Qué puedo hablar yo de esta mujer? ¿No? Está perdida para la causa y posiblemente esté perdida. Ahora, no todas son esa señora. Quiero decir, ¿no? Claro, bueno, pero no, hay que tener la... yo creo que eso, en el sentido de esto voy con esto, decía, bueno, hay que tener posición para dar el debate con el otro. Entonces, yo creo que es una cosa que es muy importante, la reconstrucción. ¿Por qué? Y cuando vos decís el sujeto popular, yo voy a decir lo siguiente. Yo cuando, esto lo digo con toda franqueza. Yo en la semana previa al Lotaz pensaba que íbamos a perder. Pero no por las encuestas. Yo porque me encontraba gente de sectores populares diciendo que iban a votar a Macri. Me encontraba por la calle. Con argumentos que yo no comparto, pero que no eran disparates. No eran disparates. Eran cosas que decían, bueno, no los voy a describir ahora, pero eran argumentos que decían, bueno, señalaban problemas de la vida cotidiana de esas personas que existían. Bueno, no te lo va a arreglar Macri, y uno puede encontrar una explicación para intentar convencerlo de que votara a Scioli, y yo creo que yo tenía razón. Digo, ¿se entiende? Creo que la razón estaba de mi lado, porque bueno, por algo uno hizo lo que hizo. Y también encontraba argumentos como esa señora, argumentos imbéciles. Pero digo, me parece que ahí hay una cosa que tiene que ver con la complejidad, esto llama la complejidad del mundo popular, ¿no? Con cosas que uno a veces piensa que no son lo principal. En política, los militantes tendemos a pensar que todo el mundo cree que lo principal en su vida es lo que uno cree que es principal. Y no es así. No es así. Es decir, uno en la sociedad hay distintos problemas. Entonces uno tiende a pensar que de esos problemas hay algunos que son más importantes y otros menos importantes. Y por lo tanto uno centra su opción en lo más importante. No sé si me explico. Ahora, esa valoración de lo más importante y lo menos importante es totalmente contingente. Depende del momento, depende de quién lo diga. Y el talento de un político es justamente lograr interpretar qué es lo más importante para una sociedad en un determinado momento y encontrar las soluciones más adecuadas. Bueno, nosotros como proyecto político lo logramos durante 12 años y medio, que es un montón. Es un montón, por eso decía al principio, es un hito histórico, es algo que no pasó nunca. Nunca en la historia pasó eso. Ni Perón lo pudo hacer también, porque era un golpe de Estado. Pero, bueno, digo, eso el kirchnerismo lo logró y es un enorme capital simbólico que tenemos que defender. Ahora, bueno, eso también tiene un lado, decía recién, tiene un lado oscuro, que es que, efectivamente, después de tanto tiempo, la sociedad pide más cosas, pide otras cosas, y bueno, y ahí me parece que a nosotros tal vez nos faltó capacidad para entender esas otras cosas. Y digo, volviendo al tema volviendo al tema de la pregunta por el tema de la derrota, hay un filósofo político, yo vengo de la filosofía, que se llama Thomas Hobbes, que decía una cosa muy inteligente. Él decía, en política
las sociedades eligen en base a dos sentimientos. Son la esperanza y el miedo. La esperanza y el miedo. Entonces, nosotros, fíjense la campaña, ¿cuál fue nuestra campaña? Es decir, cuidado que viene Macri. ¿No? Macri no, cuidado que viene, fue el miedo. ¿Qué es el miedo? No lo digo en el sentido de decir, cuidado, porque puede pasar esto, Macri. Y si fue el discurso de, digamos, fue menos de confianza en nuestro candidato que paremos a Macri, ¿no? Y el discurso de Macri fue la esperanza. Una esperanza trucha, lo que ustedes quieran. Fue el discurso de lo que viene, el discurso del que promete, del que dice, nosotros venimos a hacer lo que no se hizo. Hay cambio, cambiemos. Entonces la sociedad que eligió, y entre el miedo y la esperanza eligió la esperanza. Después está la valoración nuestra de que la esperanza, de qué esperanza, y esto es un mentiroso. Bueno, es un discurso más, digamos, militante, ideológico, que está bien hacerlo, pero bueno, hay momentos que en política juegan algo que uno no puede controlar. ¿De qué punto uno logra instalar que representa una esperanza sobre lo que ya se consiguió, ¿no? ¿Cuál? Claro, bueno, no sabía eso. Bueno, la esperanza. Entonces yo creo que la campaña fue la esperanza contra el miedo. Y ganó la esperanza. Eso nos cuesta a nosotros, no da lo de panza, porque la estamos viendo la esperanza que era, que esto es esto, que esto que es un desastre. Pero bueno, son cosas para pensar cómo uno se ubica en tratar de entender también cómo piensan las sociedades, y esto lo digo porque la lucha sigue, ¿no? La pelea continúa, y vendrán nuevos episodios, entonces hay que estar preparado para esos nuevos episodios. Entonces a mí una cosa que me preocupa es la épica de lo que fuimos. Cuidado con eso, la épica de lo que fuimos. Eso no alcanza. Me parece que ahora la tarea nuestra es justamente pensar, pensar este nuevo momento que estamos viviendo, que no es parecido a ningún otro. No hay ninguna. Este es un momento político que no pasó nunca en la historia de la política argentina. Que un gobierno de derecha gane elecciones, no pasó nunca. Que un presidente sea ni radical ni peronista, no pasó nunca. Y que haya una tercera fuerza política, digamos, que gobierna la nación y la ciudad de Buenos Aires y la provincia. No pasó nunca. Bueno, entonces sí, tenemos que abrir la cabeza y decir, bueno, a ver, ¿por qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo nos paramos? Mientras resistimos, porque esto, como decía recién, esto tiene la dificultad que esto no es Bélgica. No es, bueno, vamos a ver qué está pasando, no. Esto ocurre en un contexto de ajuste y de agresión judicial, de preso político, Milagro Sala, ¿no? Esto es la derecha con todo, digamos. Entonces, no es que vamos a hacer un seminario, analizamos, ¿no? Analizamos mientras en medio de la balacera, digamos. No, acá no hay muerte porque no hay muertos, pues estamos en una época en otra época, entonces por suerte, digo, una agresión que no llega a lo físico, pero por ahora. Esperemos que no llegue. Juan. Esperemos que no llegue. Dos últimas preguntas. Vamos a aclarar que a las 11 se va el colectivo de Juan, así que... Soy un hombre de colectivo. ¿Qué tal? Te hago una pregunta. ¿Qué lugar le das a la injerencia estadounidense estadounidense y a la colonización cultural en los procesos de Latinoamérica, teniendo en cuenta que a lo largo de los años, de los últimos 60, 70 años, los procesos son muy similares en todos los países? O sea, izquierdas en los 70, golpe de Estado en los mediados y fines del 70, socialdemocracia, neoliberalismo, liderazgos populares y vuelta al neoliberalismo. Bueno, a ver, respecto a los temas de los medios, algo decía recién, eso Jauretche no lo vio, Jauretche lo intuyó, pero tiene un peso enorme,
Y en este momento estamos en un momento particularmente difícil porque ni siquiera tenemos el contrapeso de los medios del Estado, que es lo que ocurría hasta el 10 de diciembre, ¿no? Entonces hay una... ¿Se acuerdan cuando decía TN iba a desaparecer? Bueno, desaparecimos nosotros, no TN. Entonces una situación difícil, y además, ahora difícil, también digo, que de no reversión en el corto plazo. Por eso hay que usar la imaginación, ¿no? Yo también digo, no caigamos en la impotencia política, porque si pensamos que los medios manejan todo, estamos en problema serio, porque el escenario es ese y no va a cambiar. No va a cambiar. Clarín no va a cambiar, Nación no va a cambiar. Es así. A Víctor Hugo no lo van a convocar a que haga un programa en Radio Mitre. No. Estamos en la situación en la que estamos, lo cual es complicado. Entonces, eso es un dato real. ¿Y Estados Unidos? Y bueno, Estados Unidos, tal cual, Estados Unidos, se lo hemos recordado a Macri con la venida de Obama, ¿no? Estados Unidos, su política histórica es una política de estabilización, es así, ¿no? Recordemos que ¿quién gobernaba Estados Unidos cuando fue la Bahía de los Cochinos? John Fitzgerald Kennedy, el presidente bueno, digamos. En política exterior, demócratas y republicanos son muy parecidos. En política interior no son iguales. Pero en política exterior hay un consenso, digamos, ¿no? Entonces, ya está dicho, me prefiero Obama y no el energúmeno que está de candidato ahora en Estados Unidos. Pero en la política imperial no hay mucha diferencia. Ahora, también es cierto que hay que ver los ciclos, porque, digamos una cosa que no es menor, aún con esos medios y aún con ese imperio, durante casi 10 años tuvimos gobiernos, voy a usar una palabra que no me gusta, pero para que todos entendamos, progresistas en el grueso de América Latina, que lograron sobreponerse a eso. Entonces una cosa que hay que analizar es por qué está pasando esto que está pasando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el triunfo de Macri no es una voz solitaria en el desierto, ¿no? Estamos en un contexto de reflujo. Lo vimos, bueno, ya lo sabemos, Venezuela, Brasil, Evo sigue, pero perdió el plebiscito. Pero es un contexto de dificultades que hay que analizar por qué ocurrieron, ¿no? Eso me parece que no nos da el tiempo, pero ¿por qué está pasando esto? Bueno, yo di una explicación, por supuesto parcial, pero no es menor, que es el problema de los liderazgos. Es un problema ese, cómo lograr institucionalizar una hegemonía política en procesos que tienen una gran centralidad en un líder. Entonces los líderes son insustituibles en un punto, porque como dijéramos hoy ahora, Cristina es una figura insustituible para el Frente para la Victoria. Lo cual es bueno y no es bueno. Es bueno en el sentido de que un liderazgo garantiza cohesión, garantiza consistencia ideológica, los liderazgos siempre generan afecto social, pero eso encuentra una limitación, que es que por razones institucionales o históricas, esos liderazgos en un momento tienen que retirarse, porque la Constitución no se lo permite, o porque la gente no se lo permite, como le pasó a Evo Morales. Dijo, bueno, no, 4 mandatos, no. Y fue así. Y Evo Morales, que lo conozco por gente que milita allá, estaba convencido que iba a ganar el plebiscito. Estaba convencido que lo iba a ganar. Y bueno, la gente, bueno, otro mandato más, Evo Morales, no, epa. No sé, no conozco bien por qué, no voy a poner a analizar las razones bolivianas. Voy al hecho objetivo. Entonces ahí hay un tema que no sé bien cómo, no puedo dar una solución, pero un tema que hay que pensarlo, ¿no? En el futuro, cómo uno también debería pedirle a los líderes que vayan construyendo mejor su sucesión, ¿no? Que es un tema ese, ¿no? Que tenemos que tener presentes. ¿Cómo logramos que un proyecto político pueda construir un sistema de coroneles, ¿no? Hoy el problema del kirchnerismo es que no hay coroneles. No hay coroneles.
Bueno, y los que hay... Por suerte no hay coroneles. No, coroneles quiero... No, pero coroneles quiero decir con coroneles, la metáfora militar peronista. Sí. Coroneles quiere decir un comando táctico de 10 personas que estén más o menos en sintonía con... Eso no hay, no lo tenemos. No existe hoy. En algunos casos, por defección de esas personas. ¿No? Por defección. Como decía, bueno, hoy le estamos diciendo, che, ¿cuándo vas a poner la cara? ¿No? Y en otros casos también porque no hubo vocación de que hubiera. También digamos eso. No hubo vocación, no sé, renuencia, no sé cómo decirlo. Faltó decisión política de construir ese sistema de coroneles, más allá que no le gusta a la compañera el término. No me gusta, ni canto mi general, ya te digo. Sí. La última pregunta dijo la Ceci, y tenía mucha relación con esto que estaba justo hablando de América Latina, porque si bien hay algunas cosas que comparto, mucho de lo que decís, otras seguramente no tanto como muchos de los que estamos acá, pero sí me interesa, estamos viendo lo del macrismo a nivel de lo local, y sin embargo vos también haces una mirada de lo que está pasando del reflujo de Latinoamérica. Entonces yo lo que más por ahí me quedo y me angustia es pues las razones sociológicas, filosóficas, más allá de las políticas, de por qué suceden estas situaciones de los reflujos y no poder sostener procesos que, más allá de que comparto que algunas cosas que creo que son errores y que todos lo hemos visto, yo creo que para mí lo de el impuesto a la ganancia fue un empecinamiento cuando era una pavada dejárselo para mí, pero bueno, digo, seguramente otros verán otras cosas también, pero sí me preocupa eso, porque creo que el enemigo ha sido, es y seguirá siendo así muy fuerte, y no pudimos como pueblo, más allá de los militantes, porque los militantes somos un mínimo en el país y en la patria grande, ¿no? ¿Por qué no pudimos y no podemos sostener estos procesos que son para nosotros? Porque yo creo que primero una cosa que no mencioné, que para mí es muy importante, y hablo también del kirchnerismo, que todos esos procesos emergieron en un momento económico muy particular, que fue la suba del precio de las commodities. Todas las economías latinoamericanas, incluida la nuestra, de estos gobiernos, son economías fuertemente dependientes de una producción primaria. Petróleo en Venezuela, soja en Argentina, productos minerales en cobre en Chile. Entonces, ¿qué pasó? En esos años, ni el kirchnerismo, ni ninguno logramos modificar esa estructura productiva. Entonces a Venezuela le bajó el precio del petróleo y chavo el chavismo. Lo digo brutalmente. Venezuela importa lo que come. ¿Por qué en Venezuela es tan dramática la situación? Porque Venezuela importa lo que come. Importa lo que come. La leche le importa. Entonces, si uno tiene divisas, no hay leche. Por eso están la cola en el supermercado. Argentina no pasa, porque Argentina produce lo que come. Pero el problema de que una economía no produzca lo que come es un problema muy serio. Entonces, el chavismo hace cuántos años que está y sigue dependiendo del petróleo. Y nosotros seguimos dependiendo de la soja. Y Chile sigue dependiendo del cobre. Entonces, esa factura la tenemos que pagar nosotros. No podemos decir, esto es el problema de quién. No. Tuvimos 12 años y medio para cambiar eso. 12 años y medio. Y seguimos dependiendo de cuánto vale la soja. Y eso le pasa a Chile, le pasó a Venezuela, le pasa a Evo Morales. Son economías que no lograron salir de la primarización, que no empezó con nosotros, viene del siglo XIX. Pero ahí hay un problema serio. ¿Ves? Nosotros tuvimos la posibilidad, me parece a mí, ustedes dirán, bueno, hicimos los 125 y casi nos destituyen, es cierto. Porque estamos peleando con clase dominante muy hija de puta. Pero bueno, de eso es la política. Entonces yo creo que ahí hay un problema que explica estos reflujos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa ahora? Los precios internacionales de materia prima cayeron.
Cayó la soja, cayó el petróleo, cayó el cobre. Todos los commodities cayeron a menos de la mitad. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó al kirchnerismo del segundo gobierno? No había dólares. ¿Por qué hubo cepo? Porque no había dólares. ¿Por qué Cristina hizo el cepo? ¿Por cabeza dura? Porque no había dólares. ¿Y por qué dejó de haber dólares? Por muchas razones. Por el déficit energético. Entonces, con una economía como la nuestra, que sigue necesitando dólares, lo que es un problema, cuando por algún problema no hay dólares, la economía se estanca. Hay un problema para mí, creo yo, un problema difícil, un problema que no es sencillo, que viene de lo más profundo de los tiempos, que nos puso un límite en el segundo gobierno, que fue el límite de que una economía que necesita dólares para crecer no los tenía. Entonces, la solución ¿cuál fue? El cepo, que estuvo bien. Yo defiendo el cepo. Porque en un país, como un país va un señor y dice, bueno, quiero comprar $30.000, ¿para qué lo querés? Para guardarlo, pero no estás en pedo. ¿Lo querés para viajar? ¿Lo querés para comprar insumos? Pero para guardarlo, ni en pedo de los $50.000. Es así. Ahora, el problema no es eso, el problema es por qué económicamente hubo que cerrar la venta de dólares. Porque no lo sabía. Entonces, ahí digo, pensando en el futuro, es un tema de agenda. Pero la construcción de una burguesía nacional que podría entre otras eso no es un problema del kirchnerismo, sino un problema de la cultura empresaria. Por supuesto, una cultura parasitaria, una nueva burguesía, rapaz, cortoplacista. Y ese 7% de fondo buitre que no te dejó arreglar y que no te permitió. Lógico. Después hubo, exactamente, tuvo muchos problemas externos. La crisis capitalista del 2008, hubo muchos factores externos que conspiraron contra nosotros. Eso tiene que ver con el enemigo que es mucho más grande que... La crisis del 2008, el fallo disparatado de Griesa, es decir, digamos, la ofensiva del imperio, por decirlo de alguna manera, ¿no? O la crisis del imperio y la ofensiva. Bueno, eso es así. Ahora, volviendo a la pregunta del compañero. Mirá que es la del estribo, porque el micro se está yendo. Vaya, esto y me despido. Lo que pasa es que yo digo, en política, que el enemigo nos quiere combatir, ya lo sabemos. Es un dato de la realidad. Es decir, los comportamientos del adversario ya más o menos los conocemos. Puede variar sus tácticas, pero no esperemos lo que nunca nos dieron. No esperemos facilidades que nunca nos brindaron. El problema de los proyectos populares es cómo prepararse para mejor enfrentar esos desafíos. ¿Qué cosas tenemos que corregir, incorporar para que esas cosas que han pasado y seguirán pasando no se nos hagan mella? Yo creo que todas estas cosas son las que tenemos que pensar si nos estamos preparando para volver, digamos que está un poco la discusión, cómo recuperar eso. Bueno, yo en su momento, que además, y agrego, y termino con esto, esos problemas que yo acabo de escribir también lo tiene Macri, porque ese ciclo negativo, también es un ciclo negativo, porque eso no cambia, digamos, los problemas macroeconómicos, Macri también los tiene, los va a empeorar, bueno, están empeorando, pero eso habla también de la situación política, como nosotros nos paramos en un momento donde Macri tiene tiene una ventaja y un problema. ¿Cuál es la ventaja? Recibió una economía próspera, contra lo que dice él. Entonces tiene más fortaleza, él no recibió una... yo creo que hay una diferencia fundamental entre Macri y de la Rúa. Una fundamental. Que a de la Rúa le estalló la convertibilidad. Acá no hay ninguna convertibilidad que vaya a estallar. Esa es la ventaja de Macri. La desventaja es que el contexto externo en la cual él deposita esperanza le va todo en contra. A él como quiere fuera presidente.